Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Sí, varios hermanos, me dijeron en esta semana que pasó que como este fin de semana iban a estar afuera, en otros estados, en otros lugares, muchos están viajando, pero también me pidieron el número de Zoom. Entonces sé que estamos ahí también viéndonos ahí en contactos ahorita por Zoom, viendo también el servicio del día de hoy. Entonces también por medio de Zoom. Si es que alguno de ustedes llegara a viajar o por enfermedad no puede estar aquí, acuérdense de que tenemos el número de Zoom para que puedan ver el servicio. Entonces, si es que no lo tiene, ahí nos pide por favor el número. Acuérdense que, porque por mucho tiempo fue un número, pero ahora ya es un número nuevo desde hace un par de meses. Entonces, si no lo tiene, ahí me lo puede mandar un texto, ¿verdad? Pidiéndomelo. Entonces, hermanos y amigos, el mensaje del día de hoy es aprendiendo a ser prudentes. Aprendiendo a ser prudentes, ¿verdad? Ahora, lamentablemente en la sociedad podemos notar una infinidad de imprudencias que las personas cometen cada día, ¿no? Cada día en las noticias y todo eso, tantas imprudencias. Y lo más terrible es cuando no se dan cuenta de que lo están cometiendo, pensando que están haciendo lo correcto porque todo el mundo lo hace, ¿no? Ahora, para saber a quién se le llama prudente en la Biblia, si pueden ir conmigo a Proverbios 16:21. El día de hoy vamos a ver varias citas en Proverbios y también en otros libros, pero muchos van a estar en Proverbios. Entonces, espero que ustedes tengan ahí sus Biblias para que puedan ustedes leerlo. Pero ahí en Proverbios capítulo 16, versículo 21, Proverbios 16:21, dice: el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de los labios aumenta el saber. Entonces, ¿verdad? Alguien prudente es alguien que es sabio, ¿verdad? Alguien que es sabio. No se le puede llamar prudente a alguien que es necio, y no se le puede llamar sabio a alguien que es imprudente, ¿verdad? Una de las maneras en que la prudencia se manifiesta en una persona es sabiendo callar en tiempo indicado. Imagínense, hasta sabiendo callar. Hay necios que quieren pasarse de sabios, hablando demasiado. Pero ¿qué dice Proverbios 10:19? Proverbios 10:19. Proverbios 10:19. Dice: en las muchas palabras no falta pecado, ¿verdad? Mas el que refrena sus labios es prudente, ¿verdad? Hay otra parte en la Biblia donde también dice, ¿verdad?, que el necio hasta es contado por prudente cuando calla. Entonces es bien importante, vernos también simplemente callar cuando hay que callar, ¿verdad? También eso es prudencia. Ahora, otra estrategia que el necio usa para sentirse sabio, una ya vimos que a veces habla demasiado y peca, pero también otra manera es menospreciando a su prójimo, menospreciando a su prójimo. Pero ¿qué dice en Proverbios 11:12? ¿Qué dice? Proverbios 11:12, ahí cerquita. Proverbios 11:12 dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Entonces no es de sabios menospreciar al prójimo, al contrario, como dice aquí, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente calla, ¿verdad? Entonces el hombre prudente, hermanos, no participa con el necio del escarnio, ¿verdad? O como dicen en inglés, de andar de bully a otra persona. Ahora, una verdad es que el prudente no ofende ni se da por ofendido. Qué interesante, ¿no? El prudente no ofende ni se da por ofendido. Por un lado, el prudente, ¿verdad?, no anda ofendiendo a las personas como el necio, y por otro lado, tampoco se da por ofendido como lo hace el necio. Eso lo vemos en Proverbios 12, ahí cerquita. Proverbios 12:16. Proverbios 12:16. Dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria, ¿qué dice? Es prudente del que no hace caso de la injuria. Y siguiendo con ese pensamiento de que el prudente no ofende ni se da por ofendido, vamos a leer este pasaje que no se encuentra en Proverbios, pero en Santiago 3:13-18. Santiago capítulo 3, versículo 13-18. Muy importante esto, porque aquí va a estar hablando de que a veces la persona se cree sabia, pero por su conducta se ve que no está siendo sabia según la sabiduría de Dios, sino la del mundo. Entonces fíjense, Santiago capítulo 3, versículo 13-18. Santiago 3, 13-18. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os atéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que dice, sino terrenal, animal, diabólica. Interesantemente ahí la palabra, ¿se acuerdan que la vez pasada estábamos hablando de psique? Ahí la palabra animal también se puede traducir como natural, es la palabra psique. Ahí, bien interesante, ¿no? Entonces aquí dice, ¿verdad?, que mucho cuidado, ¿verdad?, con lo que uno pueda pensar que es sabiduría. A final de cuentas, sus actos, su conducta va a reflejar si realmente era sabiduría de lo alto o si realmente era de aquí de la tierra. Versículo 16, continuando, versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero, versículo 17, hablando de lo bueno, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, ¿verdad? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, hermanos. En serio, hermanos, ustedes saben cómo el mundo cada vez está perdiendo más y esas conductas tan feas ya se van viendo como cada vez más normal, más normal. Dicen que también donde aumentó mucho eso fue con las redes sociales, es decir, con el internet, que tal vez cosas que usted no se atrevía a hacerlo así en persona, no, hombre, en las redes sociales andan ahí peleándose y tirándose uno al otro y todo, y de una manera bien, bien fea, y ya lo hacen como algo normal. Entonces, no por nada que dice Proverbios 16, 23, otra vez yendo a Proverbios 16, 23. Proverbios 16, 23. Proverbios 16, 23 dice, el corazón del sabio hace, ¿qué dice? Prudente su boca. Y fíjense, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a los labios, a sus labios, añade gracia a sus labios. Y es por eso que los labios prudentes son de mucha estima. ¿Qué dice Proverbios 20? Hay un poquito más después. Proverbios 20, 15. Proverbios 20, 15. Dice, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son, ¿qué dice? Joya preciosa. Ahora, y si no hay nada bueno que decir, ¿qué dicen unos? Si no hay nada bueno que decir, que no diga nada, no diga nada. ¿Qué dice Proverbios 17? Ahora un poquito para atrás. Proverbios 17, 27. Proverbios 17, 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Dice, el que ahorra sus palabras. O sea, que sí es bueno ser regio de ahorrar, pero en palabras, ¿verdad? Dice, de espíritu prudente es el hombre entendido. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces las personas no se meten en problemas por lo que dicen? ¿Cuántas veces ya no nos podemos meter en problemas por lo que decimos? Ya decimos algo y de repente decimos, ay, ya no lo puedo regresar, ya no puedo regresar lo que dije, ya lo dije. Por decir cosas sin pensar, hasta lastiman a sus seres queridos, ¿verdad? Hasta a sus seres queridos. Fíjense, hasta Jesús dijo, si pueden ir conmigo ahora a Mateo. Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20. Fíjense cómo hasta Jesús dice que lo que le sucede a las personas cuando no usan bien su boca, o sea, lo perverso que puede llegar a ser. Mateo 15, 18, voy a leer hasta el versículo 20, la primera parte del versículo 20. Pero entonces Mateo 15, 18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, ¿verdad? Entonces, por eso en el caso, hermanos, de nosotros, ustedes saben cómo, o sea, dónde viven, con quién andan, me refiero en el sentido de al trabajo que van, a la tienda que van o al restaurante que van y todo eso. Qué bueno sea que todos aquellos que los lleguen a conocer, aunque sea nada más así platónico, como dicen unos,
puedan reconocer que es cristiano, ¿sí? O sea, puedan reconocer que usted es cristiano, simplemente por la conducta, simplemente por la manera de conducirse, la manera de hablar y todo eso. Porque así como uno puede, por un lado, oír tal vez el mundo que tener una boca muy pesada o sus acciones, en el caso del cristiano que lo vean como, wow, algo bien, bien hermoso, ¿no? Que luego puedan. En el caso de mío, yo sí lo he visto, o sea, es decir, cuando de repente veo a alguien que no conozco para nada, pero simplemente por su manera de ser, yo digo, este ha de ser cristiano, este ha de ser cristiano. Ahora, pero cuando uno es prudente, a diferencia de lo que acabamos de leer ahí en Mateo 15, de todas las cosas malas que salen de la boca y contaminan al hombre, cuando uno es prudente, Dios está con uno, así como lo estuvo con David, ahí en lo que dice primero de Samuel 18:14. Si pueden ir a primero de Samuel 18:14, nada más una cita, fíjense lo que dice aquí, primero de Samuel 18:14 dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Eso es lo más importante, hermanos, de que Dios esté con nosotros. Entonces, cuando esta persona está siendo prudente, es prudente desde el punto de vista de Dios. Ahorita les voy a explicar por qué digo yo desde el punto de vista de Dios. Es bueno, vea, que todos nos esforcemos a ser prudentes. Por un lado, en la Biblia, por ejemplo, se nos menciona que los ancianos de la iglesia deben ser prudentes, según leemos en Tito 2:2. En Tito 2:2, una de las citas que hablan de cómo deben ser el anciano, dice Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, y luego dice prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Es interesante cómo se menciona ahí lo de prudentes. Por otro lado, también se espera que las mujeres jóvenes sean enseñadas por las ancianas a ser prudentes. Eso también lo vemos en Tito 2, pero versículo 3 al 5. Tito 2, versículos 3 al 5 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y luego que dice el versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿verdad? Ahora, ¿por qué dice eso de que porque la palabra de Dios no sea blasfemada? Digo, porque si uno se está diciendo que es cristiano y luego no está haciendo todas estas cosas que la Biblia dice que uno debe de hacer, o sea, que Dios dice que uno debe de hacer, pues si saben que es cristiano y uno se está conduciendo mal, pues van a blasfemar el nombre de Dios, porque dicen, este es cristiano, pues mira qué es lo que le enseñan en la iglesia, qué es lo que le está enseñando Dios, ¿verdad? Si yo, puedo ver que es imprudente y hace cosas malas. Entonces sí, el que la lleva de verse mal, pues es Dios, si es que uno está diciendo que es cristiano y anda actuando de manera contraria. Ahora, también los jóvenes no se quedan fuera. Fíjense lo que dice Tito 2:6. Ya también ahí a Tito, a Pablo le dice, vea, que cómo le enseñan también a los jóvenes a ser prudentes. En Tito 2:6 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes. ¿Qué dice ahí? A que sean prudentes, ¿verdad? Hasta a la hora de tratar a las personas tiene uno que ser prudente. Como Jesús nos advierte ahí en Mateo 10:16, ya en Mateo 10:16, cuando está hablando, el contexto, está hablándole que cómo los van mandando como mensajeros, ¿no? Como de la palabra de Dios. Pero como lamentablemente cuando uno está expandiendo el reino de Dios a través del evangelio, se va a topar con personas malas. Entonces fíjense, en Mateo 16 dice, Jesús aquí está diciendo: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿verdad? Entonces uno también tiene que ser prudente como serpientes, y aquí lo está diciendo en el contexto de las personas malas, Entonces es mejor ser prudentes y sencillos como palomas. Ahora, para ser prudentes, pues necesitas aprender y poner en obra pues la doctrina de Jesús. Si se fijan, si pueden ir por ejemplo en Mateo 5, 6 y 7, Mateo 5, 6 y 7, me refiero a los 3 capítulos. ¿Cómo se le llama a eso? A Mateo 5, 6 y 7. Si usted abre y tiene las palabras de Jesús en rojo, puede ver que está rojo, ¿verdad? Y normalmente se le llama, Mateo 5, 6 y 7, se le llama el sermón
El Sermón del Monte se le llama así. Y fíjense cómo ahí en Mateo 7, ya al final, lo que dice del versículo 24 al 28. Mateo 7, 24 al 28. Jesús concluye el Sermón del Monte diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Esta es la palabra, prudente. Por eso les digo que para realmente ser prudente hay que aprender y hacer la doctrina de Jesús. Entonces él ya mencionó mucha doctrina en esos 3 capítulos y dice: la persona que oye y hace, le compararé a un hombre prudente. Dice: un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente que se admiraba de su doctrina. Si se fijan, tanto el prudente como el imprudente o el necio, los dos oyeron. Si se fijan, o sea, dice, pero la diferencia fue que uno hizo, uno practicó el oído y el otro no, pero los dos oyeron. Entonces aquí uno puede ver eso, ¿verdad? Y a los dos les pasaron cosas malas. O sea, es decir, no es por eso que sea, entonces significa que si uno es prudente, significa que en esta vida no me puede pasar nada malo. No, también le puede pasar igualito que al otro. ¿Pero qué? Porque estar fundado sobre la roca, voy a quedar firme, voy a quedar firme. Bien importante, hermanos. Ahora, a veces no escudriñamos las escrituras porque pensamos que ya somos sabios o ya somos prudentes. Nos creemos listos y no nos damos cuenta de que tarde o temprano nuestra prudencia, si siguen lo que dije, nuestra prudencia nos va a traer problemas. Nos creemos aguzados, ¿ya? Cuando decimos una mentira aquí y una mentira allá para evitar problemas y ahorrarnos dinero, ¿vea? Entonces, sí, digan, o sea, es una prudencia, pero de uno, no de Dios. O sea, voy a mentir aquí, voy a mentir allá, ¿vea? Y estoy así siendo, según yo, prudente o sabio para evitarme problemas o ahorrar dinero. Nos creemos sabiondos cuando nadie se da cuenta de las cosas malas que hacemos. Nos creemos prudentes cuando cometemos una tranza para ganar más dinero o para el bien de la familia. Dice, por eso hay que saber diferenciar entre nuestra prudencia y la prudencia de Dios, que viene de Dios. Es como lo que habíamos leído en Santiago, ¿no? La sabiduría del mundo y la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, por eso les digo, o sea, podemos pensarnos que somos bien prudentes y realmente no es prudencia de parte de Dios, es del mundo. Fíjense lo que dice Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Es por eso que dice Proverbios lo que dice. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí se fijan? Entonces, como ya vimos en el día de hoy, hay muchos versículos en Proverbios que hablan de ser prudentes, ser prudentes, ser prudentes. Pero que también está en Proverbios menciona como que si fuera malo, pero que está hablando de tu propia prudencia. A diferencia de fiarte en Jehová de todo tu corazón. Porque entonces uno se cree listo, prudente, a diferencia de lo que Dios dice, cuando no, lo que Dios dice. Pero para eso uno tiene que confiar en Él, uno tiene que tener fe en Él, uno tiene que creer en lo que dice su palabra. Entonces dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora, continuando hablando de los que se creen listos sin serlo, ¿qué dice Isaías 5:21? Isaías 5:21. Está despuesito de Proverbios. Isaías 5:21. Isaías 5:21 dice, ¡ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de ellos porque no saben el mal que les espera! Entonces, por eso es importante, hermanos, leer la palabra de Dios.
No pensar que no, pues ya con lo que sé, ya con eso ya soy suficientemente sabio. No, hermanos, lean toda la palabra de Dios, lean toda la palabra de Dios, hasta los que son difíciles, por decirlo así, de comprender. Ahora, acuérdense que hay varias versiones, es decir, está el Reina Valera 1960, que es la que estamos utilizando ahorita, pero si hay algo que hay que no le entra, pues puede utilizar Dios habla hoy, ¿verdad? O la nueva versión internacional, o otra traducción, ¿verdad? Actual y cosas así, pero con tal, ¿verdad? Que usted no se detenga de leer la palabra de Dios y que la comprenda más. Ahora, ¿qué dice Proverbios 3:7? Proverbios 3:7, hablando otra vez de eso de que a veces uno confunde su prudencia de uno con la que Dios da. Entonces, no, o sea, no tenemos que apoyarnos en nuestra propia prudencia. Dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Por lo común, cuando las personas se creen sabias sin serlo, llegan a caer en el pecado de la altivez. Y por eso, fíjense lo que dice Romanos 12:16. Romanos, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Romanos 12:16, Pablo le dice a la iglesia esto. Romanos 12:16. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, dice. No seáis sabios en vuestra propia opinión, ¿verdad? Entonces, bien importante, ¿verdad? Entonces, no seas altivo, asóciate con los humildes, bien importante. Ahora, no podemos negar que en la adolescencia, ¿verdad? Durante la adolescencia, llegan a veces, lamentablemente, muchos llegan a tropezar con este pecado, de la altivez me refiero, y se creen sabios en su propia opinión. Es la edad cuando dejan de admirar a sus padres y se creen más inteligentes que ellos. Pero el hijo que no se cree prudente llegará a serlo, porque escuchará los consejos de su padre. Ahora fíjense lo que dice Proverbios 15:5, hablando de eso. Proverbios 15:5, vean. Estamos aquí hablando de los adolescentes. A ver, ¿cuántos aquí somos jóvenes? Ay, dicen, muchos son jóvenes, vea. Cuando voy a hablar bien de los jóvenes, todos somos jóvenes, no somos jóvenes. Pero como aquí estamos hablando de que ser prudente, ay, bueno. Entonces, Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando una vez yo quería una explicación de por qué mi papá no me daba permiso a ir con alguien. Y era con alguien de la iglesia. Y entonces, no, pues van a ir al campo, ¿verdad? Y van a pasar la noche allá y quién sabe qué y todo eso. ¿Puedo ir yo, verdad? Y no, ya, no. Entonces hasta que yo le decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué no me dejas? Y me dijo ya lo que pues él no me quería decir, ¿verdad? Yo estaba chico. Ellos toman, ellos toman. Ellos utilizan esos eventos para traer su cervecita y tomar. Entonces, pues ya supe entonces por qué, ¿verdad? Que lamentablemente, ¿verdad? Y aquí se ha dicho, ¿verdad? Aquí en los hermanos en la iglesia cuando estamos en la clase bíblica, y el hermano Cristóbal lo ha mencionado y todo eso, que no por el hecho de que usted vea a una persona aquí en la iglesia todos los domingos y todo eso, no significa que en su casa se esté portando bien, ¿verdad? Entonces, por eso en el caso de nosotros tenemos que ser cristianos siempre, ¿verdad? No nada más cristianos cuando estamos aquí reunidos, ¿verdad? Que nos vean bien bonitos y todo, sino que todos los días ya, con nuestra casa, nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, tenemos que ser cristianos, ya, no podemos ser doble cara. Pero entonces en este caso, ya, hablando de los consejos de los padres que les dan a los hijos, a veces los padres no quieren decirle a uno todo, ya, por el dolor que pueda causar, o qué sé yo, ¿verdad? O andar diciendo cosas malas de alguien. En el caso mío, pues, o sea, yo decía, pero ¿por qué no me dejas? ¿Verdad? Hasta que ya me tuvo que decir la verdad. O sea, lamentablemente, esto pasa, ¿no? Entonces, no, pues ya, no pude entender por qué el consejo del padre, ¿no? Es como cuando los papás, pues, quieren evitarle malas amistades, ¿verdad? A los hijos, ¿verdad? Porque saben, ¿verdad? De ellos, ¿verdad? Entonces, no por cómo se ve físicamente los está juzgando, sino porque saben de su vida,
que tal vez el hijo no sabe. Ahora, quería ir a Salmos 119:9. Esto lo quiero decir por aquellos jóvenes que no tengan padres cristianos. Digo, porque ahorita yo estoy hablando como de alguien que tiene un padre cristiano. Pero ¿qué tal de un joven que no tiene un padre cristiano? En eso el joven se puede refugiar en la palabra de Dios, ¿verdad? Para el buen consejo. Es decir, si tiene un padre que le va a dar malos consejos, entonces pues usted vea como joven que quiere buscar las cosas de Dios en la palabra de Dios. Dice Salmo 119:9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardar tu palabra. Entonces, muy importante, ¿verdad? Si usted es un joven y tiene padres que no son cristianos, vean, lea la palabra de Dios, vean, ahí va a estar el buen consejo para usted. Y es lo que muchos dicen, que muchos jóvenes leen Proverbios y lo leen un capítulo por día cada mes, porque como tiene 31 capítulos Proverbios, entonces si el mes tiene hasta 31, si es 2 de octubre, pues el segundo capítulo, ¿verdad? O es el 13 de septiembre, ¿verdad? Pues el capítulo 13 de Proverbios. Y así le hacen, simplemente leen uno, porque habla mucho para los jóvenes ahí en Proverbios. Y eso también podemos ver hablando de cuando los padres no están ahí para predicarles a uno la palabra de Dios. O vamos a decir que tal vez uno sí y el otro no. Es decir, que el papá no sea cristiano. Como le pasó aquí a Timoteo, ¿se acuerdan? A Timoteo se le pasó. No fue su papá, sino fue su mamá y su abuela quienes le enseñaron a Timoteo la palabra de Dios. Ahora, si van ahí a 2 Timoteo 3, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. En otro versículo de la Biblia se menciona a su madre Loida y Eunice, su abuela Eunice. Versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, primeramente, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es lo principal, vea, de la palabra de Dios, que está ahí la información para hacerte salvo. Pero ¿qué más? Versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces uno puede ver ahí, ¿verdad?, que no hay cosa en esta vida que te pueda hacerte más prudente y hasta salvar tu alma, ¿verdad?, que la palabra de Dios, que la palabra de Dios. ¿Verdad? No hay otro libro en el mundo, ¿verdad?, más importante que esto. Y esto se lo estoy diciendo, hermanos, porque lamentablemente hasta hay cristianos que se comen, por decirlo así, libros del mundo, ¿no? Y tiene 300 páginas y se lo comen, y 600 páginas, y se comen libros, ¿no? Y todo eso. ¿Y la Biblia? Ahí la tienen ahí y ni la leen. Entonces, lamentablemente, hermanos, que no nos pase eso, ¿verdad? Es muy bueno ser lectores, no tiene nada de malo andar leyendo otros libros, pero principalmente que sea la palabra de Dios, ¿verdad? Muy importante, porque entonces que usted se conduzca conforme a la palabra de Dios. Y acuérdense que ahí, como dijo ahorita Pablo a Timoteo, y ahí está, ¿verdad?, lo que es necesario para ser salvo en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero cuando no estimamos esa luz, esa lámpara, esa lumbrera que nos encamina a la verdad, nos convertimos en insensatos, y la insensatez puede costarnos la vida eterna. Mateo capítulo 25, del 1 al 13, hay una parábola. No la voy a leer yo la palabra, sino nada más pero me voy a referir a ella. Es acerca de las vírgenes, ¿se acuerdan? La parábola es en Mateo 25, 1 al 13. Mateo 25, 1 al 13. Y con esto vamos a terminar. Mateo 25, 1 al 13. Ahí está la parábola de las 10 vírgenes. En el versículo 2 dice que 5 de ellas eran prudentes, ¿sí se fijan? Prudentes. Y 5 insensatas. Y lo que hizo la diferencia es que, según el versículo 4, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas
juntamente con sus lámparas. O sea, no nada más las lámparas, sino aceite aparte, en el versículo 4. Pero según el versículo 3, que dice, las insensatas no tomaron consigo aceite. Y luego podemos ver en el versículo 6 que ninguna sabía cuándo iba a venir el esposo. En otras palabras, nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Pero tan pronto como llegara, tenían que estar listas, como dice el versículo 6, para salir a recibirle, salir a recibirle. Entonces nosotros tenemos que estar bien preparados para cuando venga el Señor, para salir a recibirle, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, solo las que estaban preparadas, como dice el versículo 10, solo las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué le pasó a la puerta? Se cerró la puerta, se cerró la puerta. Así como el arca de Noé, ¿se acuerdan? ¿Quién fue el que cerró la puerta en el arca de Noé? Fue Dios, dice ahí, fue Dios el que cerró la puerta. Entonces, solamente Dios sabe cuándo la puerta de la gracia se cierra. ¡Pum! Imagínense, hermanos, que mañana se cerrara la puerta de la gracia. Mañana. ¡Pum! Y ya no hay chance. Así como las vírgenes imprudentes. ¡Ábrenos, ábrenos! Imagínense en los días de Noé, ya cuando llegó el diluvio y todo eso, y pácate la puertona cerrada. ¡Ábrenos, ábrenos! Ya no hay chance. Solamente Dios sabe cuando ya viene el Señor Jesucristo a rescatar a los suyos y a juzgar al mundo. Entonces, que nosotros seamos hallados como ¿qué? Como de los de Él, ¿verdad? Que estemos en Cristo y no seamos hallados de los que estamos sin Cristo. Muy importante, hermanos. Entonces, si hay una persona aquí, ¿verdad? Que pues todavía no se ha rendido a Cristo. Hoy es el día de salvación, ¿verdad? Hoy es el día para hacerlo, ¿verdad? Hoy es el día de ser como las vírgenes sensatas y prudentes, ¿verdad? Que no nada más tomaron su lámpara, sino también el aceite, ¿verdad? Acuérdense que el Espíritu Santo se compara como aceite, ¿no? Entonces el hecho de que nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el sello de salvación para nosotros. Son las arras del Espíritu, así se llaman, las arras en el sentido de que nuestra garantía de la herencia eterna, muy importante. Entonces seamos como las prudentes y estemos siempre preparados para la venida del Señor, ¿verdad? Entonces, si usted al día de hoy no se siente preparado, entonces pues prepárese el día de hoy, sea prudente. Y otra vez, ya como cristianos, los que somos cristianos, acuérdense que siempre, toda nuestra vida, ser prudentes, no nada más ser muy cristianos aquí mientras nos ven todos y cuando nadie nos ve, no serlo, no, sino tenemos que ser prudentes de corazón. Y con esto terminamos. Entonces, hermano Alcide va a pasar para dar el himno de invitación. Y si hay alguien que quiere darnos a conocer su decisión, lo puedes hacer cuando el hermano Alcide se lo indique. Gracias y Dios los bendiga.